cuidando al empleado, sabiendo que los dos tenemos el mismo jefe. Efesios 6, versículo 9. Muy bien, ya se lo había dicho a los siervos. Ahora acabamos de escuchar lo que le dice a los amos. Vosotros haced lo mismo, porque delante de mí no hay unas posiciones más altas que otras, dice el Señor. Puede haber funciones diferentes, pero no posiciones. Es aquí, pues, donde está la solución a todos nuestros problemas de relaciones. Reconocer que delante de Dios todos tenemos un mismo Señor, que es Jesucristo, y que, por lo tanto, todos tenemos que hacer lo mismo. Con Cristo no tenemos por qué estar enfrentados en distintos bandos, porque estamos en el mismo. Gobernados por el mismo Señor y animados por el mismo deseo de darle la gloria a Él. Versículo 9. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. ¿Te das cuenta cómo los pone a todos en el mismo bando? Lo mismo. Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Bien, antes de entrar a analizar este versículo en profundidad, vamos a recordar el orden social al que Pablo se está dirigiendo, que es el de amos y de esclavos, para después de ver las diferencias y similitudes, extraer cuál es la enseñanza para nuestro orden laboral, que no es de amos y de esclavos, que es de jefes y empleados. Introducción. Tipos de esclavos. El Imperio Romano, en la época en la que Pablo escribe esta carta, era una sociedad que estaba llena de esclavos. Se supone que entre el 20 y el 35% de la población eran esclavos. Y por lo tanto, sin la esclavitud, esa sociedad no podría jamás haber funcionado como lo hizo. Así pues, como dijimos el domingo pasado, nadie cuestionaba la existencia de la esclavitud. Había esclavos de muchos tipos, incluso algunos podían alcanzar la libertad. Así que la esclavitud en Roma no es ese tipo de esclavitud que todos nosotros conocemos por las películas, de esas películas que iban con esclavos en barcos hasta América, ¿no? Y los vemos trabajar en el campo, en las casas de sus amos, en condiciones miserables y sin esperanza de libertad. En Roma los había, sí, pero no todos eran así. Los esclavos en Roma, por ejemplo, podían proceder de los presos de guerra. Así que había en esas guerras que se hacían presos, ¿no? Albañiles, labriegos, carpinteros, pero claro, también podía haber, y de hecho había maestros, médicos, gente de letras que pasaban a ser esclavos. Y en ese momento, pues ya hacían las labores para un amo que antes ejercían de una manera libre en sus países. O sea, eran esclavos que eran muy valorados porque tenían un nivel intelectual en ocasiones muy superior a sus propios amos. Este era un tipo de esclavos, pero también había otro tipo de esclavos, como por ejemplo por pago de deudas, ¿no? Si alguien debía dinero a alguien, podía ofrecerse como esclavo para abonar esas deudas. Y también, como dijimos el domingo pasado, podía haber el caso de padres que por problemas de tener deudas contraídas con otros, vendían a sus hijos para poder eliminar esas deudas, ¿no? Así que la esclavitud era una institución no solo generalizada, sino que estaba ampliamente aceptada. Tipos de amos. Había amos malvados, claro, pero no todos eran así. Había algunos con una profunda vinculación a sus esclavos, de tal manera que los consideraban como si fuesen de su familia y así les trataban. Pero lo importante viene ahora: la nueva relación entre ellos. El caso es que cuando llega el cristianismo al imperio, hay muchos esclavos que se convierten, sí, pero también hay amos que lo hacen. Por lo tanto, ¿cómo se han de relacionar ahora entre ellos? Hay que recordar que esta carta está dirigida a una iglesia en Éfeso y que en esa iglesia y en sus alrededores había también amos convertidos al cristianismo, como podemos ver en este versículo 9, ¿no? Así que, ¿cómo se tenían que relacionar ahora ante su nueva situación? Si el Evangelio lo cambia todo en nuestra vida, ¿cómo debían tratar ahora los amos a sus esclavos? Bien, pues eso es lo que Pablo les va a contar. Antes debemos recordar que el Evangelio lo que trata es el corazón.
El Evangelio no es política. El Evangelio ni puede ni debe dedicarse a eso. Lo que no busca el Evangelio, pues, es una alteración desde fuera del orden establecido. No busca una alteración desde fuera del orden establecido. Lo que pretende es algo mucho mejor y mucho más efectivo. Lo que busca es cambiar, pero desde dentro del corazón, los males que puedan estar dándose en cualquier relación. No pretende cambiar la estructura de la sociedad, sino el corazón. Vimos, porque predicamos, la carta de Pablo a Filemón, y en esa carta vimos que allí Pablo manda volver a Onésimo a su casa. Onésimo, el esclavo de Filemón que se escapó y se presentó en Roma, donde estaba Pablo escribiendo esta carta, la carta a los Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón, ¿no? Todas estas cartas estaban escritas desde su prisión, y se encontró allí a Onésimo, que se había escapado, y le manda a su casa porque se había fugado. O sea, Pablo no está poniendo en cuestión el orden, le manda a su casa porque probablemente, además, se habría llevado algo, propiedad de Filemón. Y seguro que le dijo lo mismo a Onésimo, a este esclavo, lo mismo que escuchamos que dice en esta carta. Onésimo, obedece a Filemón con sencillez de corazón. Hazlo de tal manera como si lo estuvieses haciendo para Cristo mismo. Y lo que le dijo Pablo a Filemón, o sea, al amo, ya lo conocemos. ¿Qué le dijo? Recíbele, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Esto no es provocar una revuelta social. Esto es mucho más que eso. Esto es transformar un esclavo en un hermano del amo. Eso es un milagro. Eso es un milagro que ninguna política, ideología o filosofía jamás podrá conseguir. Por eso el Evangelio, claro que es una revolución, pero de verdad, porque transforma el corazón, no provoca una situación desde fuera, no la transforma desde fuera, la transforma desde dentro. Con esto no queremos decir que la política no sea necesaria, lo que digo es que el Evangelio no es política. Cristo convierte el corazón para que sea ese corazón convertido el que trate a los empleados con justicia. En el último punto de esta predicación veremos los motivos, las razones por qué esto debe ser así. Esta nueva relación que vemos ahora entre esclavos y amos, esta nueva relación fue la que terminó por destruir la esclavitud en el mundo. Tardó muchos años, sí, es cierto. Pero en la Iglesia, las relaciones entre los esclavos y sus amos cambió de tal manera que aunque les seguían llamando amos, ya no lo eran. Eran sus hermanos. Lo dijimos el domingo pasado. La Iglesia es el instrumento de Dios en este mundo para llevar a los demás el Evangelio que cambia el corazón de las personas y no al revés. O sea, no es ningún instrumento que desde el exterior pueda cambiar nada. Eso no es su función. ¿De acuerdo? El Evangelio nos lo envía el Señor para que sea transformado en nuestro corazón. ¿Por qué? Lo volvemos a repetir. Porque es del corazón de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los furtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De qué vale cambiar las cosas desde fuera y por la fuerza si un corazón podrido las vuelve a torcer? ¿Entendéis? No estamos en contra que las leyes mejoren, faltaría más. Lo que decimos es que eso que hay que hacer, sin un corazón transformado, pues no consigue el propósito de cambiar unas relaciones que siempre van a llevar a enfrentarnos unos a otros. Y de esto la historia es testigo. Han cambiado las leyes permanentemente, ¿verdad? ¿Y hemos mejorado? El corazón es el problema, el de los esclavos y el de los amos. El Evangelio llama a la conversión de todos, del que sirve y del que manda al que sirve. Las autoridades puestas por Dios se mantienen, lo que se transforma es el corazón engañoso que nos lleva a la destrucción entre todos. Bien, hemos visto a quién se dirige Pablo en estos primeros versículos, ¿no? A los esclavos y ahora a sus amos. Y si a los esclavos le dice que han de tratar a sus amos sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres,
ahora se dirige a los amos para decirles, hemos visto, lo mismo, exactamente lo mismo, y de esa manera igualarles.